Yo me formé como sociólogo en la Universidad de Costa Rica. Ahí obtuve mi bachillerato y mi licenciatura. Y posteriormente recibí una beca del gobierno de Holanda y de la Universidad Nacional para realizar mis estudios de posgrado en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, en la sede académica de Quito, en Ecuador. Tengo una vinculación académica con las universidades desde el año 1973, en el que inicié como profesor propietario en la Universidad de Costa Rica, nombrado por un cuarto de tiempo, recién graduado de la propia universidad. Y ahí me mantuve hasta mi jubilación en la Universidad de Costa Rica. Y empecé en el año 1974 a trabajar en la Universidad Nacional, en la Escuela de Planificación y Promoción Social. Diría que ahí fue donde obtuve mi principal experiencia y mi formación como académico, ¿verdad? Porque el título no lo forma a uno como académico, el título lo licencia a uno para que pueda iniciar su labor profesional. Esa vinculación con la Escuela de Planificación y Promoción Social fue muy importante, marcó mi vida profesional y mi pensamiento y gran parte de lo que pude hacer en la Universidad Nacional. Así que ahí muy temprano, en la Escuela de Planificación, me vinculé a un proyecto de extensión que tenía la UNA, y en esos años la principal parte de mi jornada laboral estaba dedicada a ese trabajo. Era un proyecto muy importante y fue muy importante para la extensión en la Universidad Nacional, porque nosotros trabajábamos con empresas comunitarias campesinas de Costa Rica. Yo fui el coordinador de ese proyecto y nos vinculamos con cooperativas en todo el país. Pero lo que distinguía el trabajo que nosotros llevábamos a cabo es que ese trabajo se efectuaba conviviendo con las familias campesinas en las propias cooperativas. Y cuando estamos hablando de eso, de convivir, es realmente convivir. No íbamos a dormir a un hotel, no, dormíamos en algunas de esas cabañas que tenían los campesinos provisionales que habían construido a partir de ocupaciones precarias de tierras, que fue donde se construyeron las primeras empresas comunitarias campesinas en este país. Así que esa fue realmente una experiencia muy importante que, como le digo, marcó mucho mi vida académica. Ahí entendimos, por ejemplo, que Paulo Freire tenía razón cuando decía que el concepto de extensión a veces resulta equívoco, porque extensión significa extender a, y eso es lo que hace la extensión tradicional, por ejemplo, la extensión que se ejecuta desde las instituciones estatales. Lo que tratan es de extender conocimientos, de extender información, supuesta capacitación hacia los poblados rurales. Y nosotros entendimos que aquí de lo que se trataba era de una interacción, que era una acción bidireccional. Pero eso lo fuimos aprendiendo en el propio campo, en el propio contacto con los campesinos. Recuerdo perfectamente a un compañero del equipo que era abogado, que salíamos, bueno, aquí había que integrarse con la comunidad, entonces salíamos a hacer labores agrícolas. Y nuestro compañero, en vez de estar chapeando la mala hierba, como había que hacerlo, estaba cortando el arroz, ¿verdad? Desde ese tipo de conocimientos básicos que tal vez los tiene más un agrónomo, que quienes formábamos parte de ese equipo nos fue enseñando, ¿verdad? Que hay un conocimiento que tienen los propios productores, que tienen los campesinos, que es un conocimiento que deberíamos de compartirlo con el conocimiento científico, técnico o sociológico, por ejemplo, que teníamos nosotros en la universidad.
Así que eso me marcó mucho a mí, a partir también de esas experiencias que hicimos en la Escuela de Planificación y Promoción Social, tuve la oportunidad de ir a hacer trabajos desde la UNA a otros países y tratar de llevar una metodología que habíamos desarrollado en la UNA a otras latitudes. Así que fue una experiencia de mucha importancia, por eso le dedico tiempo, y cuando usted me habla de mi trayectoria, esa diría yo que es una de las más relevantes. Sí, es la universidad naciente, ¿no? Estaba en su época genesíaca, como diría el padre Núñez, ¿verdad? Ahí, digamos que hay cosas hermosas, ¿verdad? Por supuesto que había pocos recursos, que teníamos muchas limitaciones, pero había un compromiso muy grande de los académicos con la Universidad Nacional. Y lo más importante, lo que más nos ayudó, es que era una universidad en construcción. Si nosotros tuvimos que, por ejemplo, en el caso de la Escuela de Planificación y Promoción Social, de idear, de formular aquella escuela, las carreras que se impartieron en la escuela. Entonces empezar desde el diseño del primer curso, del segundo curso, de las diferentes unidades anuales que se iban a impartir hasta el fin de la carrera. Y la realidad es que la carrera se iba desarrollando sobre la marcha. Terminaba un año, terminaban los cursos un año, y para el segundo año empezábamos en todo el periodo que para otros era de vacaciones, nosotros a trabajar para diseñar el año que seguía. Esa era la realidad en esa época, con, por supuesto, limitaciones. Pero, sin embargo, ya en la Escuela de Planificación y Promoción Social, para esos años se creó la primera residencia estudiantil que hubo en la UNA, porque la Escuela de Planificación y Promoción Social, como el resto de la universidad, pero de una manera mucho más marcada en el caso de la Escuela de Planificación, se definió que se iba a trabajar con estudiantes de escasos recursos provenientes de zonas rurales. Entonces, el primer grupo de estudiantes que cursa la carrera de Planificación y Promoción Social son estudiantes provenientes de las zonas más alejadas del país y de familias rurales de escasos recursos. Y fue un grupo que demostró que si a las personas de esas zonas se les da oportunidad, tienen todo un potencial para desarrollarse profesionalmente y aportarle al desarrollo del país. Así que fue en ese sentido una experiencia muy importante. La universidad en general, porque no estamos hablando solo de la Escuela de Planificación, pues en la que yo me desenvolvía, en general tenía todas sus unidades en instalaciones provisionales que eran provisionales, pero que tardó muchísimos años para que pudieran trasladarse a unidades o instalaciones mucho más adecuadas para el desempeño de la labor académica. Entonces, incluso en algún momento alguien pensó en un proyecto que le llamaban Universidad, que era un proyecto de la UNA que pensaban que se podía extender por toda la ciudad de Heredia, como estaba en ese momento. Sí, nosotros, por ejemplo, la Escuela de Planificación y la Residencia Estudiantil estaba al frente de la parroquia, a un costado de la parroquia. Contiguo a nosotros estaba la Escuela de Economía, por ahí en esa misma zona. Y así por toda la ciudad de Heredia habían diferentes unidades académicas. En un antiguo matadero en San Joaquín se estableció también, perdón, en San Joaquín no, en Santo Domingo, se estableció también una unidad académica. Así estaba la universidad distribuida por toda la ciudad de Heredia y con una infraestructura bastante limitada en su sede central. Así que entonces son épocas realmente que a nosotros nos hicieron identificarnos mucho con la universidad, creer en el proyecto de universidad que se estaba tratando de impulsar, en una época en donde había mucha discusión sobre el modelo universitario. Yo creo que es muy importante en el nacimiento de la UNA
tomar en cuenta que había en la Universidad de Costa Rica y en el país y en América Latina una gran discusión sobre los modelos de desarrollo universitario. La década de los años 70 en Centroamérica y en otros países de América Latina había llevado a muchas universidades a involucrarse de una manera directa en procesos políticos y en conflictos sociales de gran envergadura que se llevaban a cabo en esa época. Y bueno, apareció un modelo de universidad que más que comprometida era militante, ¿no? Donde realmente la universidad estaba involucrada, y es que eran conflictos de tal magnitud que no había forma de quedarse por fuera, ¿no? O se alineaban en un lado o se alineaban en el otro, pero bueno, esas universidades asumieron esa posición. Y había toda una discusión, bueno, ¿cuál es el papel de la universidad en América Latina? Había en la Universidad de Costa Rica también disputas muy importantes internas. Incluso algunos autores que fueron partícipes de esos debates y discusiones en la Universidad de Costa Rica señalan que el nacimiento de la Universidad Nacional tiene que ver con eso. Tiene que ver con el hecho de que para algunos, sobre todo miembros del Partido de Liberación Nacional, que se consideraban creadores y quienes habían dado seguimiento al desarrollo de la Universidad de Costa Rica, la consideraban como una universidad socialdemócrata, ¿no? En peligro de caer en manos de la izquierda o del comunismo, como se decía ahora, o todavía se dice, pero digo, en aquella disputa se decía de esa manera. Y entonces escribe él en un libro, ustedes lo pueden conseguir en la Universidad Nacional, porque ahí se publicó, que el nacimiento de la UNA tiene que ver con eso, que ante la situación que se vivía en la Universidad de Costa Rica, decidieron formar otra universidad que correspondiera más con esos ideales socialdemócratas. Lo que pasa es que la UNA sigue su propio camino. Y de hecho, el padre Núñez enfrentó en una campaña electoral muy confrontativa a quien escribió el libro y a quien decía que, bueno, había que crear una nueva universidad, dado que la Universidad de Costa Rica estaba cayendo en manos de la izquierda. Y en esa época se acuñó un término de herediocomunismo, así se hablaba de lo que estaba pasando en la UNA cuando se le había escapado de las manos supuestamente a quienes la habían fundado. Y recuerdo muy bien que en esa campaña el padre Núñez, los que seguían al padre Núñez, una propaganda que era una especie de afiches hechos en periódicos La Nación, que decía, gánele a la nación. Era que llamando a votar por el padre Núñez, decían, gánele a la nación, que era quien había acuñado el concepto de herediocomunismo en esas épocas. Entonces fuimos parte de ese debate. La UNA optó por lo que yo considero un modelo desarrollista de universidad, que es una universidad comprometida con la sociedad, comprometida con los procesos de desarrollo de la universidad. Y de ahí nace el proyecto de universidad necesaria, que es el que orienta esa dirección que sigue la Universidad Nacional y que es el fundamento sobre el cual se establecen los diferentes periodos de vida de la universidad. Sí, yo creo que esa llama de la universidad necesaria se encuentra encendida, ¿verdad? Todavía. Y tiene para mí, desde mi punto de vista, ese origen en esas discusiones y debates que habían sobre el papel de la universidad. La universidad opta por ese modelo de vinculación muy estrecha con la sociedad, pero sin perder su universalidad. Eso que me parece que es fundamental. O sea, es una universidad pluralista donde conviven diferentes corrientes de pensamiento, diferentes corrientes ideológicas, con libertad absoluta para expresarse dentro de la universidad. Es una universidad vinculada a la cultura universal,
Por eso las humanidades y por eso el desarrollo de las humanidades en la Universidad Nacional y por eso las otras formas de expresión universal de la cultura que tienen lugar en diferentes unidades académicas y facultades de la Universidad Nacional. Es decir, el que estuviera vinculada con los procesos de desarrollo no significaba desvincularse del sentido de la universidad como universalidad. Y eso me parece que es uno de los elementos básicos del desarrollo de la UNA desde esas épocas. Ahora, en relación con mi trayectoria, bueno, la primera función que cumplo yo es la de ser coordinador de ese proyecto de extensión dirigido a empresas comunitarias campesinas en Costa Rica. Yo diría que ahí empezó muy vinculado a mi formación en el campo académico, en este caso de la extensión, que eso me lleva también a valorar la importancia como un área fundamental de la extensión en el desarrollo de la universidad, ¿verdad? Junto con la investigación y junto con la docencia. Ahí, digamos, ese sería mi inicio. Posteriormente, y precisamente por mi experiencia en extensión y por los aportes que nosotros habíamos dado a la conceptualización de la extensión, yo asumo la dirección de extensión de la Facultad de Ciencias Sociales. Durante 2 periodos fui director de extensión en la facultad. En esa época en la universidad existían las direcciones de área, ¿verdad? Dirección de investigación, dirección de docencia y dirección de extensión. Y en el caso de las facultades habían coordinadores de área. Entonces ahí se formaba realmente un gran equipo en donde estaba la dirección de extensión de la facultad junto con los coordinadores de cada una de las unidades académicas. Eso permitía darle una visión interdisciplinaria a la extensión también. Y el conjunto de directores de área de la universidad teníamos también un consejo que, en el que se reunían todos los directores con el vicerrector correspondiente. Esa fue entonces la siguiente experiencia que tuve. Posteriormente, fui llamado como una cosa que fue sorpresiva para mí por doña Rosmarie Ruiz para que fuera secretario general durante el periodo en el que ella iba a ser rectora. En esa época se elegía el rector y el secretario general se elegía en un proceso electoral separado. Entonces ese fue mi primer proceso electoral en la Universidad Nacional, a pedido de doña Rosmarie Ruiz. Y bueno, yo le acepté. Recuerde que doña Rosmarie había sido vicerrectora de extensión y entonces habíamos tenido la oportunidad de compartir en esa misma área pensamientos, experiencias y la visión sobre la importancia de la extensión en el desarrollo de la Universidad Nacional. Así que gustosamente acepté acompañarla, fue un gran honor para mí hacerlo. Y bueno, ahí participé en ese proceso. En ese periodo también en la Universidad Nacional, la gestión de rector y la de secretario general duraba 3 años. Así que por un periodo de 3 años ocupé esa posición. Doña Rosmarie siguió un segundo periodo como rectora, entonces me pidió que continuara como secretario general y también le acepté su ofrecimiento y estuvimos juntos en ese proceso. Que por cierto, casi al culminar la gestión de doña Rosmarie, nos tocó impulsar, yo digo nos tocó porque lo hicimos en conjunto, ahí la Secretaría General tuvo una gran responsabilidad, un proceso de reforma del Estatuto Orgánico de la Universidad Nacional, que también se dio dentro de una gran discusión universitaria y que al final se logró aprobar por cerca de un 2% de los votos. Estuvo muy ajustado. Realmente la universidad se partió en relación con esa reforma del estatuto y bueno, salió y de ahí entonces sucede que con esa reforma se eliminó el cargo de secretario general. Bueno, se eliminaron muchas estructuras que habían hacían muy pesada la gestión académica de la universidad.
Pero en lo que tiene que ver con mi trayectoria, ahí se elimina la Secretaría General y se crea la Vicerrectoría Académica. De tal manera que yo fui el último secretario general y el primer vicerrector académico de la Universidad Nacional, una figura estatutaria que tuvo pocos años de vida, ¿verdad? Porque ya posteriormente fue sustituida por la rectoría adjunta. Así que esos fueron los cargos que yo desempeñé hasta antes de ocupar la rectoría de la Universidad Nacional. Hay un aspecto que yo diría que es fundamental para tomar una decisión de esa naturaleza, que es una decisión que conlleva una gran responsabilidad y un gran compromiso y una disposición a ocupar todo el tiempo a una gestión que demanda no solamente un trabajo dentro de la UNA, sino una vinculación muy fuerte con instituciones externas a la Universidad Nacional y una vinculación muy fuerte también en el ámbito internacional. Así que, obviamente que lo pensé mucho, pero digamos que un aspecto que me llevó a tomar la decisión fue la trayectoria que había tenido ya en la gestión universitaria como secretario general y como vicerrector académico. Yo consideré que eso me daba la suficiente experiencia para poder desempeñar de la mejor manera esa función tan relevante, no solamente en la universidad, sino en el país. Ahora, gran parte del pensamiento estuvo concentrado en la difícil situación que tenía la Universidad Nacional y la difícil situación que enfrentábamos en el entorno nacional. Podríamos decir que ya para los años 90 se iba consolidando el modelo de desarrollo prevaleciente en el país. Cuando digo modelo de desarrollo incluyo también el modelo político, ¿no? que todavía está vigente en Costa Rica y que llevaba a enfrentar riesgos muy serios, porque acompañado a ese modelo estaba toda una visión en donde lo público estaba siendo juzgado de una manera equivocada y de una manera sumamente fuerte, y además eso se traducía en políticas que llevaban a la reducción del gasto público. Es decir, las políticas de austeridad se han ido profundizando en el país, pero ya desde esa época estaban. Por ejemplo, en ese momento era muy difícil que se pudiera conseguir algún presupuesto adicional de parte de las autoridades gubernamentales para la infraestructura de las instituciones. Era muy, muy, muy difícil. Eso lo ponía uno a pensar, ¿no? ¿Es posible salir? ¿Cómo podemos enfrentar toda esta situación? La Universidad Nacional tenía un problema presupuestario sumamente serio, realmente serio. Era una situación casi de crisis presupuestaria de la universidad, y teníamos también una necesidad profunda de impulsar el fortalecimiento académico de la UNA en ese periodo. Así que entonces todos esos elementos fueron tomados en cuenta y yo consideré, bueno, que era posible impulsar negociación con las autoridades gubernamentales, que era posible convocar a estudiantes, a profesores, al personal administrativo de la Universidad Nacional para impulsar un proceso de reforma que permitiera fortalecer a la institución. Así que de esa manera pues llegué al convencimiento, después de consultarlo también con mi familia, de que, bueno, que valía la pena asumir ese gran desafío, que había un compromiso con la UNA y que había un compromiso con el país y que era posible llevar adelante una gestión que respondiera a las demandas que existían en ese momento. Hay una situación muy interesante que va ocurriendo en la UNA,
y es que se va abandonando una especie de división que había por partidos en la UNA. En la UNA habían partidos, ¿no? Partidos universitarios que tenían correspondencia con los partidos nacionales. Eso se abandonó. Y yo diría que se consolida en ese momento, ¿verdad? En ese proceso electoral en que yo participo. Entonces yo no tengo vinculación con ningún partido político, ni mi candidatura responde a ningún partido político, y convoco a la universidad, convoco a los universitarios de la UNA, y además de eso, pues integro equipos de trabajo para llevar adelante la campaña, para elaborar un programa que se llamó Una acción hacia el nuevo siglo, se llama el programa que nosotros elaboramos, en donde había personas, hombres, mujeres, con diferentes pensamientos, de diferentes ideologías, con diferentes posiciones, y logramos entonces armar un equipo que gana la campaña, pero además de eso, que de ahí salen personas entonces que corresponden con esas características, personas con pensamientos distintos que no necesariamente correspondían con mi pensamiento. Y se formó un equipo pensando en la calidad, la experiencia, la flexibilidad, la visión que había sobre la universidad. Y yo creo que el equipo es tan bueno que de ese equipo sale un rector, una rectora y una rectora adjunta. Eran parte del gabinete que yo constituí para llevar adelante la gestión en esa época. O sea que era un equipo con personas realmente valiosas, con mucha experiencia y que podían aportarle mucho al desarrollo de la Universidad Nacional. Bueno, el eje central de nuestra propuesta para la UNA, que está contenida en una acción hacia el nuevo siglo, era impulsar una reforma académica en la universidad. Nosotros creíamos que era necesario que se impulsara una nueva oferta académica, no que se cerraran carreras ni que se eliminaran unidades académicas ni nada de esas cosas, sino fundamentalmente que se fortaleciera la parte académica de la universidad con un proceso que fue muy valioso desde todo punto de vista, que es una evaluación de la calidad de las carreras. Esto no tiene que ver con la evaluación que se impulsa con el SINADE, sino que es un proceso de evaluación institucional. Nosotros abrimos la universidad, invitamos a evaluadores de otras universidades. Tuvimos evaluadores de la Universidad de Costa Rica, del Instituto Tecnológico, de la UNED, de otras instituciones de educación superior del país. Trajimos o invitamos más bien a académicos de universidades del exterior con las cuales la universidad ha mantenido relaciones académicas muy fuertes, de universidades de Holanda, de los Estados Unidos, de otros países de Europa. Entonces abrimos la universidad y la sometimos a un proceso de evaluación muy participativa, desde luego, que nos permitía encontrar cuáles eran las fortalezas académicas de la universidad en ese momento y cuáles eran las debilidades que era necesario superar. Había otros aspectos que tenían que ver con demanda de oferta académica que teníamos. Por ejemplo, nosotros teníamos la carrera de enseñanza de la química, para decir algo, que de muchos años, ¿verdad? La carrera de enseñanza de la química viene desde la fundación de la Universidad Nacional y desde la Escuela Normal Superior. Pero, por ejemplo, en el país había una ausencia de formación de ingenieros químicos, por ejemplo. Bueno, ahí buscando mecanismos, encontrando formas, logramos abrir la carrera de química industrial. Es una carrera nueva, distinta, que se originaba ahí. Pero así fueron surgiendo otras ofertas muy importantes que, digamos, en ese sentido le daban le permitía actualizar a la Universidad Nacional su oferta académica y responder de manera más clara
a las demandas que habían surgido en la sociedad costarricense. De igual manera, esa reforma académica buscó, aunque esto costó más que lograra prosperar, salvo en algunos casos, modificar también la forma de organización de los estudios. Había para mí una cosa que era muy importante, y es que nosotros debíamos de tratar de tener, además de las carreras que se daban diurnas, carreras vespertinas. Y eso se podría lograr si impulsábamos una organización diferente de los estudios que permitieran cumplir con esa meta. Porque usted encuentra hoy, por ejemplo, que hay muchas carreras que solo se ofrecen de día. Y hay una gran cantidad de muchachos que quisieran estudiarla y no pueden porque tienen que trabajar, por ejemplo. Ese tipo de cosas para nosotros era muy importante impulsarlas. Así que el eje central estaba en ese fortalecimiento académico de la universidad. Además, la reforma académica buscaba que el núcleo de producción académica en todos los campos, ¿verdad?, estuviera en los académicos. Es decir, que digamos, todos los que ocupábamos puestos administrativos deberíamos ser una especie de facilitadores de los procesos académicos que se dan en las unidades académicas. Entonces, que la vida de la universidad no está en la rectoría, ni está en las vicerrectorías, ni está en las decanaturas. No, la vida de la universidad está en donde se realiza la academia. Ahí donde están los estudiantes, donde están los profesores, donde están las personas que participan en los proyectos de extensión, en donde se realiza el trabajo de investigación, en los laboratorios. Bueno, ahí está la vida académica de la universidad. Y para mí era muy importante que se pudiera reformar eso para que la universidad se volviera a sentar en su vida académica, ¿verdad? Porque sí, el problema de burocratización de la universidad era un problema bastante serio. Para esa época estoy hablando, ¿verdad? Ya después yo no tengo mucho conocimiento que ha pasado. Para esa época eso era así. Entonces ahí estaba el eje. Ahora, una acción hacia el nuevo siglo tenía otro eje muy importante, que era el de vinculación o fortalecer la vinculación con la sociedad costarricense. Un proyecto que a mí me llenó mucho en esa época, y es que dentro de mi gestión de rectoría se crea el Colegio Humanístico de Costa Rica, que realmente eso es un aporte muy importante a la educación nacional y que es un espacio de formación de muchísimo valor para muchos jóvenes, hombres y mujeres que desean tener esa formación amparados en la Universidad Nacional, en el marco de la Universidad Nacional, ofreciendo una formación de excelencia, ¿verdad?, como la que se ofrece en el Colegio Humanístico. Además de eso, pues estaba todo el fortalecimiento de la investigación. Hubo creación de varios institutos de investigación en esa época también. Y yo diría que ahí mi propia experiencia como extensionista, digamos, ayudó a que se hicieran esfuerzos importantes por tratar de que la extensión continuara ocupando un lugar central en el desarrollo de la universidad junto con la investigación. Para mí en esa época el que tuviéramos laboratorios de investigación y proyectos de investigación que se vinculaban con sectores estratégicos en el desarrollo del país fue de muchísima relevancia. Y te menciono dos cosas más, tal vez que están en ese periodo. Uno es el de la infraestructura. La infraestructura era un problema desde que nació la universidad, como lo relatábamos antes. Había una infraestructura muy deteriorada. Sí, las aulas realmente tenían condiciones paupérrimas, no llenaban las condiciones necesarias para que realmente la universidad tuviera un desarrollo como el que se esperaba. En el periodo anterior, doña Rosmarie Ruiz logró coordinar con las autoridades gubernamentales y logró que el BCIE aprobara un proyecto para la UNA. Pero hasta ahí se llegó. La parte más fuerte, y eso ya nos tocó a nosotros en nuestra gestión,
era lograr que la Asamblea Legislativa aprobara ese proyecto y que las autoridades de gobierno estuvieran dispuestas a darle ese apoyo para que se pudiera poner en ejecución el proyecto. Así que entonces ahí tuvimos una tarea durísima para lograr ese proyecto, que fue trabajar muy duro con las autoridades legislativas. Tuvimos la gran dicha de que Saúl Weisleder, quien había sido director de la Escuela de Economía, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y profesor de Economía en la UNA, ocupó la presidencia de la Asamblea Legislativa en ese periodo. Con Saúl coordinamos, hablamos con diputados y logramos, a pesar de una oposición que había inicialmente muy cerrada a cualquier empréstito, que se aprobara el empréstito con el BCIE. Solo hubo 2 diputados que votaron en contra. Y era tal el compromiso que teníamos nosotros que yo me trasladé a la Asamblea Legislativa a hablar con esos 2 diputados que habían votado en contra de la aprobación del proyecto. No era por nada en contra de la UNA, ni por mala fe, sino por un argumento que se esgrimía mucho en esa época. Y el argumento es que había una gran cantidad de empréstitos sin ejecutar y que el país estaba pagando intereses por esos empréstitos sin que se ejecutara y que no tenía sentido que se aprobara un nuevo proyecto. Entonces, yo logré convencerlos de que nosotros, la Universidad Nacional, iba a asumir un compromiso, como lo hicimos después, para que eso no ocurriera, que nosotros teníamos una experiencia de ejecución de obras que permitía ver que se iba a actuar con toda honradez en el manejo de los recursos y que de una manera eficiente íbamos a cumplir con la ejecución. Y eso hizo que en el segundo debate el proyecto se aprobara por unanimidad. O sea, logramos que se modificara eso. Después vino todo el proceso para lograr que el gobierno de la República estuviera dispuesto a ejecutar los proyectos. Pasó el periodo de don José María Figueres, que fue donde se aprobó eso en la Asamblea Legislativa, y en el periodo de don Miguel Ángel Rodríguez logramos, después de muchas conversaciones, de muchas negociaciones, que el gobierno estuviera dispuesto a aprobar la ejecución del proyecto, con un compromiso que tuvimos que asumir. Y el compromiso es que la Universidad Nacional iba a ser parte del pago de los impuestos, de los intereses del empréstito, que nosotros íbamos a participar en eso. ¿Y cómo? ¿De qué manera lo podíamos hacer? Pues la única manera fue ofreciéndole que ese pago de los intereses se iba a hacer mediante servicios de capacitación y de formación del personal de instituciones públicas. De esa manera apareció un primer esfuerzo que hizo la Universidad Nacional con programas de maestría que ofrecía la Escuela de Economía a funcionarios del Ministerio de Hacienda. Y eso se contabilizaba como parte del pago de esos intereses. O sea que realmente fue una negociación muy importante porque se logró que las autoridades gubernamentales asumieran ese compromiso y que nosotros cumpliéramos haciendo nuestra labor, que es formando gente, formando profesionales, en este caso en el ámbito de maestría y otros servicios de capacitación que se brindaron. Eso permitió que al finalizar mi gestión, con la presencia del presidente Rodríguez en la Universidad Nacional, pusiéramos la primera piedra de ese proyecto del BCIE, que es la construcción de la Facultad de Ciencias Sociales, la construcción del OPSICORI, la construcción de... Bueno, son realmente muchas edificaciones que le cambiaron definitivamente el rostro a la Universidad Nacional. Así que yo también me siento muy orgulloso de ese logro, ¿verdad? Que es compartido pues, con la gestión de doña Rosmarie, que fue la que inició con la presentación de ese proyecto ante el BCIE.
Y hay otra que fue muy importante en nuestra gestión, que fue fortalecer la participación internacional de la Universidad Nacional. Eso para nosotros fue muy, muy importante. Nosotros logramos muchas vinculaciones con universidades de los Estados Unidos. Fue central en ese periodo la ejecución del programa MHO, que es un programa con las universidades holandesas, que fue una cooperación de muchísima relevancia en muchos campos para el desarrollo de la Universidad Nacional, pero de igual manera impulsamos vínculos con universidades en América Latina y de manera preferente nuestra vinculación a través del SUCA con las universidades centroamericanas, ¿verdad? Con las que tenemos mucho en común, con las que podíamos impulsar proyectos que beneficiaran el desarrollo de la educación superior de toda Centroamérica. No, yo creo que ahí iría como algunas de las líneas, porque es muy difícil puntualizar, ¿verdad? En proyectos específicos, en actividades específicas, pero me parece que eso es muy importante. Ahora, no puede dejarse de lado, y yo creo que eso sí es un legado muy importante, lo que ha sido ese sello de la Universidad Nacional, que es el tener presencia en la vida nacional. A pesar de ser una universidad bastante joven en ese periodo, una universidad que daba sus primeros pasos, ¿verdad? Porque cuando estamos hablando de la vida de las universidades, 25 años es un periodo sumamente corto, pero muy enriquecedor, ¿verdad? En el caso de la Universidad Nacional, y que con muchas contribuciones. Entonces nosotros tuvimos un compromiso muy serio con el país, con la participación en diferentes procesos. Por ejemplo, en ese periodo nosotros logramos, junto con las otras universidades estatales, que se creara el CENAT, el Centro Nacional de Alta Tecnología, que es un centro que tiene un gran potencial de desarrollo y que se logró que el gobierno de la República donara las instalaciones en las cuales se asienta el CENAT. Eso producto de esta vinculación con las instituciones nacionales permanentes muy, muy intensas. De igual manera, en ese periodo y en conjunto con las otras universidades estatales, logramos que se creara el SINAES, el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior, que es un organismo de muchísima importancia para fortalecer la calidad de la educación superior y que nos colocaba dentro de las tendencias más importantes que había en ese momento en cuanto a la calidad y el aseguramiento de la calidad en América Latina y el mundo. Era un proyecto de mucha relevancia. Pero en otro orden de cosas, por ejemplo, también a mí me tocó ser mediador en un conflicto de muchísima importancia que se llevó a cabo en el país, apenas iniciando la gestión de rector, que fue la huelga del Magisterio Nacional en contra de la reforma de las pensiones. Ese fue un periodo realmente muy serio, un conflicto realmente profundo en la sociedad costarricense. Nosotros en este caso desde la rectoría y desde las otras rectorías de las universidades estatales nos movilizamos, fuimos parte de la movilización de los universitarios en contra de la reforma de pensiones y además iniciamos una serie de gestiones ante la Sala Constitucional para tratar de impedir que esa reforma de pensiones pasara. Y la situación se prolongó, realmente había una situación sumamente crítica y se dio una situación muy importante y es que gran parte de los educadores estaban regresando a sus casas por una situación muy sencilla y es que los educadores estaban en huelga y no recibían salario. Bueno, y llegó ya un momento, recuerden que la huelga llevaba 6 semanas en que ya no podían cómo soportar
la situación económica en sus hogares por parte de los educadores. Era una situación distinta había en las universidades porque nosotros mantuvimos el pago del salario para todas las personas que estuvieran en la huelga o que no estuvieran, pero bueno, estaban recibiendo su salario. Esta situación que vivían los maestros hizo que los dirigentes sindicales veían que eso se iba a desplomar, ¿verdad? Porque iban a regresar a sus casas y a sus trabajos. Y entonces ellos me pidieron que si yo, los dirigentes sindicales, que si yo podía mediar o ser facilitador de un diálogo con las autoridades gubernamentales para buscar una salida negociada ante lo que estaba ocurriendo. Y yo les dije que sí, que eso era también un compromiso que asumía la Universidad Nacional. Me parecía a mí muy bien que efectivamente recurrieran a la Universidad Nacional para llevar adelante esa tarea, que no fue una tarea sencilla, fue una tarea muy dura. Bueno, y logramos que se firmara un acuerdo entre sindicatos y las autoridades gubernamentales que le daba seguimiento a la negociación, que al final no fructificó, pero bueno, ese ya fue un asunto de la capacidad de negociación que tuvieron los sindicatos con el gobierno de la República. Pero eso pues nos llevó a que la Universidad Nacional tuviera presencia en el país, cumpliera una función importante, y más adelante, ya más adelante en mi gestión, nos tocó en un proceso todavía más agudo, en un conflicto mucho más profundo, una movilización social mucho más de mayor magnitud, que fue en las movilizaciones contra el combo del ICE, que ahí nos tocó a los 4 rectores, junto con la defensora de los habitantes y un representante de la Iglesia Católica, la mediación, sentarnos también a facilitar el que pudieran negociar entre los representantes de los manifestantes. Yo recuerdo en esa época a don Rodrigo Carazo, y recuerdo a don José Merino, y recuerdo a otros dirigentes muy distinguidos de todo ese movimiento, junto con prácticamente las autoridades más importantes del gobierno, negociando todo transmitido por Canal 13 en vivo desde el Tribunal Supremo de Elecciones, en un acto democrático de muchísima importancia. Bueno, ahí nos tocó también cumplir con ese papel, y yo creo que eso mostraba que había una gran confianza en las universidades estatales y en particular en la Universidad Nacional para que pudiéramos cumplir con esas funciones muy vinculadas con procesos que ocurren en la sociedad costarricense. Esa disputa y esas presiones hacia la universidad no son cosa nueva, ¿verdad? Son realmente de larga data. Yo diría que hay algunas visiones dentro de la sociedad que lo que quisieran es que las universidades fueran como una especie de departamento de recursos humanos de las empresas, ¿no? Que lo que hacen es formar los profesionales que demandan las empresas, ¿así? Y que esa debería ser su función, ¿verdad? Porque digamos, les resulta sumamente difícil, o por sus intereses no lo ven, que la universidad es mucho más que eso, ¿verdad? Por supuesto que la universidad tiene que formar profesionales que atiendan a las demandas del mercado. Yo le hablaba ahora, por ejemplo, de la necesidad de formación de ingenieros químicos, para decir algo, ¿verdad? Pero también en los otros campos. Por ejemplo, para mí fue sí, muy grato el lograr, por ejemplo, que en una visita que hice yo a una universidad de los Estados Unidos, con la que la UNA tenía acuerdos y íbamos a firmar un convenio, me mostraron cómo funcionaba toda la parte de las artes. No solamente nos hicieron una presentación de un grupo musical de la universidad, sino que nos llevaron a conocer cómo eran los cubículos donde ensayaban los diferentes músicos, donde los timbales o los violines,
todos los que ejecutaban obras musicales, o ensayaban para las obras musicales o para el manejo de sus instrumentos en ese lugar, que en unas condiciones, aquello que a mí me pareció maravilloso. Y recordé cuando en una oportunidad estábamos discutiendo presupuesto con la Escuela de Música en el CIDEA, porque nosotros, para enfrentar el problema del presupuesto, hicimos un trabajo unidad académica por unidad académica. Fuimos a todas las unidades académicas de la universidad y a las sedes regionales a discutir el problema del presupuesto, a ver cómo lo resolvíamos entre todos juntos, y así lo hicimos. Y ahí, cuando estábamos en música, de repente empieza a oírse esos sonidos ensordecedores alrededor del lugar en donde estábamos reunidos. Entonces ahí estaban los percusionistas, los violinistas, guitarras, todo, diciendo, bueno, necesitamos presupuesto para las artes aquí en la Universidad Nacional. Una cosa bellísima, ¿no? Porque además era algo que, en vez de molestarnos o de sentirnos mal, más bien sí, sentía uno que eso era la universidad, ¿verdad? Y era bien, nosotros necesitamos una mejor distribución del presupuesto. Entonces, cuando yo fui a aquella universidad, digo, bueno, esto es lo que nosotros tenemos que tener en la UNA. Y entonces, para mí fue fundamental el haber dejado el proyecto que permitió la construcción de nuevas obras en el CIDEA, dentro de ellos el de la Escuela de Música. Nosotros hemos enviado a un arquitecto de espacio físico de la universidad, junto con profesores del área de las artes, a esta universidad donde yo fui a los Estados Unidos, para que ellos vieran el modelo ese y si era posible adaptarlo. Vinieron, y para la gran satisfacción nuestra es que esos fueron el tipo de cubículos que se construyeron, y ya entonces aquellos ruidos ensordecedores, aunque muy agradables, no interrumpían la labor académica que se realizaba en la Escuela de Música. Entonces, ese tipo de vinculación, el de tener mucha relación, por ejemplo, yo mantuve siempre mucha vinculación con la Escuela de Danza o con las artes plásticas. Eso a uno de alguna manera le permitía entender que había que reforzar también esas áreas. Si estamos hablando de una universidad en ese concepto de universalidad que debe tener la universidad, significa también fortalecer esas áreas. Entonces, ahora la presión sigue siendo muy, muy fuerte, pero yo creo que las universidades estatales tienen que defender las humanidades, por ejemplo. Sí, los estudios generales en las universidades tienen que cumplir esa función de dar una visión humanista, de dar una visión global de la sociedad. Es decir, y las universidades tienen que formar profesionales que no solamente manejen los aspectos técnicos o los aspectos específicos de su profesión, sino que tengan una visión mucho más amplia. Y vean ustedes que es muy importante esto, que para muchas de las empresas más avanzadas, de mayor desarrollo, es fundamental contar con personal, y dan preferencia en sus contrataciones en muchas ocasiones a personas que tengan una visión mucho más amplia de la sociedad, que no solo sepan programar, que no solamente sepan cumplir una función en un laboratorio, sino que cumplen aquella función en un laboratorio y programan, pero teniendo presente que la sociedad es una sociedad mucho más diversa, mucho más amplia, con más interculturalidad, y eso me parece que es un avance muy importante que ha habido en términos de las demandas de una buena parte del sector empresarial, por lo menos del más avanzado. Mi primera experiencia en la Universidad Nacional, que fue en extensión, fue en un equipo interdisciplinario. Nosotros íbamos a trabajar con las empresas comunitarias campesinas, y el equipo estaba integrado por un ingeniero químico, por un ingeniero industrial, un abogado, un contador, agrónomos, hasta un sacerdote, formaba parte del equipo. Bueno, en mi caso sociólogo, hubo otra socióloga. Entonces éramos, el equipo como tal mismo era un equipo interdisciplinario.
Y esa ha sido una orientación que se ha dado al trabajo en la Universidad Nacional a lo largo del tiempo. Hoy es indiscutible que para que nosotros logremos dar respuesta desde las propias disciplinas o desde la Universidad Nacional en su conjunto a las demandas de la sociedad, se requiere del trabajo articulado y de la conexión entre diferentes disciplinas. Eso es fundamental. Y sí tuvimos muchas experiencias en proyectos. Ahora, esto fundamentalmente se impulsa desde las propias unidades académicas, desde las propias facultades, y esa vinculación que ha habido en proyectos de diferente naturaleza han sido espacios en los que han colaborado diferentes disciplinas y se han integrado y han logrado realmente hacer un trabajo que permite responder a esa sociedad, a esa realidad que es multidimensional, ¿verdad? Que solo desde una disciplina pues, no permite realmente poder dar una respuesta cabal a lo que se le demanda a la universidad. La universidad yo creo que ha dado un aporte fundamental. En ese sentido, por ejemplo, a la justicia, yo diría que la primera y la más notable es el que haya abierto la universidad a estudiantes provenientes de las zonas más alejadas del país, de las familias de más escasos recursos, que haya tenido la posibilidad de construir sus residencias estudiantiles, tanto en la sede central como en las sedes regionales, que haya podido mantener un sistema de becas que es inclusivo, es un sistema de becas que realmente permite que muchos estudiantes puedan acudir a la universidad. Y es muy grato cuando uno puede encontrar profesionales de Upala, de los Chiles, de la zona sur, de los litorales, de zonas muy alejadas del país que se han logrado formar en la Universidad Nacional y que son profesionales que además se desenvuelven con esa conciencia social, con esa conciencia de que realmente han dado o han recibido un aporte muy importante de la sociedad, de la universidad, y que ellos están dispuestos a devolverla al país. Eso me parece que es un ejemplo muy concreto de lo que la UNA hace por la justicia social. Pero además de eso, yo creo que es muy importante el trabajo que se hace desde las unidades académicas. Nosotros tenemos institutos que trabajan temas muy diversos y que no los trabajan dentro de las paredes de la Universidad Nacional, sino que los trabajan con las comunidades, con diferentes sectores de la sociedad costarricense. Entonces, el que la UNA sea una universidad vinculada a procesos de desarrollo y que tenga esa visión clara de búsqueda de la justicia social hace que la universidad contribuya de manera constante con esos procesos. Eso es algo que la UNA nunca puede dejar abandonar, ¿verdad? No puede dejar de lado, sino que es una parte esencial, es parte del ethos institucional. Nosotros, de alguna manera, de la Universidad Nacional, sí hemos tenido relación con los movimientos sociales. Obviamente no organizando, porque esa no es la función, pero sí acompañando esos procesos y además dándolos a conocer, en qué consisten, que eso es muy importante, ¿verdad? Porque en la medida en que haya conocimiento sobre los movimientos sociales, se pueden abandonar muchos prejuicios que hay sobre esto, ¿verdad? Bueno, en mi caso particularmente, yo tengo muchas publicaciones y muchos estudios sobre movimientos campesinos en Costa Rica. Tengo publicaciones en la UNA, por ejemplo, en la revista Aura, o tengo publicaciones en la Universidad de Costa Rica y en otras instituciones que se dedican a la publicación de trabajos de investigación. Y en mi caso, sobre movimientos campesinos en Costa Rica, publiqué bastante porque, bueno, teníamos vinculación con ellos. Y cuando yo hablo, por ejemplo, de las empresas comunitarias campesinas, no se debe olvidar que el origen de esas empresas es el movimiento campesino, que estas empresas surgen
a partir de ocupaciones precarias. Y esas ocupaciones precarias eran movilizaciones de campesinos sin tierra que ocupaban tierras que estaban desocupadas, ociosas, y ahí constituían sus empresas. O sea que entonces, bueno, y yo tal vez no debía de citar solo el caso mío, sino porque eso sí, pero eso sí se hace desde la Universidad Nacional, o se hizo en esa época con bastante frecuencia. Y había una relación estrecha, es decir, había, digamos, muchos de estos movimientos tenían confianza en la Universidad Nacional, en los investigadores, en los académicos de la UNA, en el sentido de que escuchaban ahí que tenían eco sus propuestas. Yo, por ejemplo, hice un estudio allá sobre una organización que se llamaba UCADEGUA, o se llamaba UCADEGUA, que allá en Upala, en el distrito, en Upala, y que, perdón, en Guatuso, en Guatuso, pero que era colindante en esa zona, en Guatuso, donde realmente se llevaron a cabo movimientos sociales muy importantes. Y esa organización campesina jugó un papel relevante en el desarrollo de esos procesos. Bueno, yo hice un libro en conjunto con esa organización, está publicado ahí en la UNA, que se llama así, creo que se llama UCADEGUA, una experiencia de movilización campesina. Pero así como te digo esto, que es lo que en este momento recuerdo, hay mucha producción y hay mucha vinculación de la universidad con ese tipo de movimientos. Y más adelante, pues obviamente que, por ejemplo, con los movimientos ecologistas, desde la Escuela de Ciencias Ambientales ha habido. Yo he leído muchas publicaciones en Ambientico sobre los movimientos ecologistas y sobre temas ecológicos que son de interés. El IEM, el Instituto de Estudio de las Mujeres, tiene vinculación también con los movimientos de mujeres, tiene presencia, tiene voz. Entonces creo que la UNA sí, siempre ha mantenido ese tipo de relaciones. Yo creo que en eso nunca hay suficiente avance. Siempre hay que seguir avanzando cada vez más. Es fundamental, ¿verdad? Yo creo que dichosamente Costa Rica ha avanzado mucho en derechos, ¿verdad? En derechos humanos, en inclusión social tuvimos retrocesos, ¿verdad? Pero en cuanto a la inclusión de estos grupos y en cuanto a derechos, yo creo que sí hay avances. Cuando yo me refiero a inclusión, me refiero a que hemos tenido un modelo de desarrollo que genera mucha exclusión social, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de porcentajes muy elevados de pobreza, cuando hablamos de la situación que enfrentan, por ejemplo, miles de niños y niñas escolares sin posibilidades de tener acceso a la educación, pues estamos hablando de situaciones de exclusión. Pero podemos hablar de procesos de inclusión, por ejemplo, cuando hablamos del matrimonio igualitario, por ejemplo, en el país, que es un avance muy importante, ¿verdad? Y en las conquistas de otros derechos. Así que ya en esa época estos temas estaban presentes en la discusión. Y yo creo que ahí, por ejemplo, en el caso de la mujer, el IEM juega un papel muy importante, porque logra hacer transversal el tema de género en la Universidad Nacional. No es un instituto aislado, sino que sus investigaciones, sus proyectos, sus propuestas se divulgan por toda la universidad, y eso contribuye además de lo que se hace desde el punto de vista de las políticas, de los reglamentos o normativas que se impulsan en ese sentido. Y desde el punto de vista más general, por ejemplo, también yo ahí le doy la mayor importancia a la labor que hacen las unidades académicas, ¿verdad? Sí, desde la Escuela de Economía, por ejemplo, se logra impulsar una visión del desarrollo distinta a la prevaleciente, ¿verdad? Frente a la economía clásica, aquí hay una economía del desarrollo, por ejemplo, que es lo que marca, ese es el sello que tiene la Escuela de Economía de la Universidad Nacional. Entonces ahí encontramos nosotros un aporte muy importante, no solo dentro de la propia universidad, sino para el país, ¿verdad? El que las autoridades gubernamentales y otros sectores del país tengan la posibilidad de tener acceso a visiones distintas sobre la economía, sobre el desarrollo, sobre la importancia de la inclusión
Eso para mí es muy relevante en términos de la función que la universidad cumplió. Bueno, yo creo que cuando hablé de algunas de los principales logros que se había alcanzado en mi gestión, me estaba refiriendo a cosas que realmente me generan muchísima satisfacción, como esas que yo le indicaba. Tal vez más bien más anecdótico, sí, es que durante mi gestión se celebraron los 25 años de la Universidad Nacional. Esa fue realmente una ceremonia muy importante. Lo que más nos llenó de satisfacción a quienes impulsábamos nuestra gestión fue la gran convocatoria que tuvimos. Sí, la presencia de representantes de la Asamblea Legislativa, la presencia de los fundadores de la Universidad Nacional que aún estaban con vida en esa actividad, la presencia de expresidentes de la República, fue realmente un acto en ese sentido maravilloso. Estuvimos acompañados por una gran cantidad de los profesores universitarios, de los estudiantes y del personal administrativo de la Universidad Nacional en un acto muy, muy hermoso. Y desde luego estaba presente también el presidente de la República y la primera dama, y el ministro, no recuerdo si era ministro o ministra de Educación de esa época. Entonces fue un acto realmente hermoso. Y yo ahí valoro mucho ese discurso que yo personalmente preparé para ese aniversario, que se llama Una, Presente y Futuro. Y porque ahí hago como un recuento de los logros y de las contribuciones que la Universidad Nacional le había dado a la sociedad costarricense hasta cumplir sus 25 años. Y planteaba también cuáles eran, desde nuestro punto de vista, los principales desafíos que estábamos emprendiendo. Así que ahí yo creo que hace un recuento, es una síntesis de lo que desde nuestro punto de vista eran los principales logros de la Universidad Nacional. Entonces, ese es un momento realmente muy, muy significativo, para mí muy, muy importante en la vida de la universidad y en ese periodo de mi gestión. 50 años en la vida de una universidad es como un suspiro. Si nosotros pensamos en las universidades que han tenido una trayectoria de muchos años, una trayectoria larga de vida, 50 años, medio siglo, es realmente un periodo muy corto. Pero para la educación superior en Costa Rica, una universidad de 50 años es ya una universidad madura, es una universidad que ha tenido un recorrido significativo en la vida del país, es un recorrido que le ha permitido brindar contribuciones de mucha importancia a la sociedad costarricense en muy distintos campos. La universidad es diversa, la universidad tiene áreas de desarrollo en campos de mucha relevancia para el desarrollo nacional, para el desarrollo de Centroamérica y para el desarrollo de otros países de la América Latina, con los que la universidad se relaciona, con los que contribuye, con los que ha llevado adelante proyectos. Así que entonces 50 años sí son un periodo significativo y creo que la Universidad Nacional ha cumplido con creces su labor. La Universidad Nacional ha logrado mantener su compromiso con la sociedad costarricense, ha mantenido ese compromiso, que así lo dije
en el discurso cuando la universidad cumplió sus 25 años, que la Universidad Nacional sigue siendo la universidad del pueblo. Y esa debe ser la Universidad Nacional, una universidad que no deja de lado las luchas del pueblo costarricense, las aspiraciones del pueblo costarricense, las demandas de los costarricenses por mejorar su calidad de vida, por tener mejores condiciones para el desarrollo personal, familiar y para el desarrollo del país. Una universidad que está dispuesta a contribuir con diferentes sectores de la sociedad costarricense, en el campo de la ciencia y la tecnología, en el campo de la producción, en el campo del cooperativismo, en el campo de las organizaciones de las mujeres, en el campo del desarrollo educativo del país, de los educadores, en todos los campos en los cuales la sociedad costarricense tiene necesidades, la Universidad Nacional tiene que seguir brindando su contribución, porque es una contribución valiosa, porque es una contribución rigurosa, porque es una contribución que parte de esa idea originaria de universidad, de esa universidad necesaria, que es una universidad vinculada con el desarrollo del país. Así que estos 50 años tienen que ser de una gran celebración y de una reafirmación del compromiso de la Universidad Nacional con el país, con sus estudiantes, y una universidad que tiene que hacer los máximos esfuerzos porque nadie se quede atrás, porque la mayor cantidad de jóvenes, mujeres y hombres de Costa Rica tengan la oportunidad de ingresar a los estudios de educación superior, a formarse con calidad, con las exigencias que la universidad demanda para que le sigan aportando al país. Eso es lo que va a hacer valer siempre ese proyecto de universidad necesaria, que desde luego ha tenido que adaptarse a los tiempos, porque no se puede congelar en una época, pero que mantiene sus principios fundamentales muy vivos y que tienen que seguir orientando el desarrollo de la UNA hacia el futuro.